Jóvenes estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre función cuadrática. Por lo tanto, necesitamos su atención para comprender mejor más en el análisis y en la representación gráfica de la misma. Así que comenzamos. Bien, entonces comenzamos con función cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una expresión algebraica, la cual que uno de sus términos tiene exponente 2 o de segundo grado. Su gráfica es una parábola, es decir, una curva abierta. Una función cuadrática se representa de la forma más completa. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c, denominados términos, son números reales cualesquiera y a es distinto de 0. El término a que observamos acá puede ser mayor o menor que 0, pero nunca igual a 0, mientras que el valor de b y el valor de c puede ser 0. Aquí tenemos la siguiente expresión: f de x es igual a ax al cuadrado más bx. Aquí observamos que la expresión está incompleta. No encontramos el término c, significa c igual a 0. También puede suceder que la función sea ax al cuadrado más c. Aquí también es una función incompleta. ¿Por qué? Porque no encontramos la letra o el valor de b. Quiere decir que el término b es igual a 0. Ahora bien, aquí tenemos otra expresión que se trata de función de x igual a ax al cuadrado. Aquí no encontramos el término b ni el término c. Por lo tanto, b y c igual a 0. Bien, entonces acá tenemos que en la ecuación cuadrática cada uno de sus términos tiene un nombre. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Por lo tanto, el primer término, ax, es el término cuadrático. Y bx es el término lineal. ¿Por qué es lineal? Porque tiene exponente 1, que es algo imaginario. Y por último, c se considera como un término independiente. Si a la ecuación le falta el término lineal o el término independiente, se dice que la ecuación es incompleta. Bien, entonces, ¿qué sucede con las gráficas de una función cuadrática? Cuando la función cuadrática es positiva, en este caso, a es un número o es un valor positivo, es decir, acá no encontramos ningún signo, significa que es positivo. Por lo tanto, en el momento de graficar, pasaría la gráfica en el origen. ¿Por qué razón? Porque aquí no encontramos la expresión independiente. Por lo tanto, en esta gráfica que observamos acá, se dirige hacia arriba. Sus extremos se dirigen hacia arriba,
Es por eso que la función es positiva. Y también tenemos un punto acá que le denominamos punto mínimo o vértice. Ahora bien, ¿qué sucede cuando es negativa? Cuando la función es negativa, la gráfica iría hacia abajo los extremos o la concavidad. Por lo tanto, este punto vamos a llamarle punto máximo o vértice. Entonces, eso sería el comportamiento de la gráfica de una función cuadrática. Ahora bien, cuando el término independiente de la función cuadrática mayor o menor o puede ser igual a 0, ¿cómo puede quedar nuestra gráfica? En este caso, vamos a graficar, voy a tomar la misma expresión que utilizamos al principio, f de x es igual a ax al cuadrado. Bien, entonces acá ya dijimos que no encontramos el término independiente. Por lo tanto, la gráfica pasaría en el origen. Por lo tanto, significa que el término independiente es igual a 0. Entonces la gráfica quedaría de esta forma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando encontramos un término independiente? En este caso, la letra B. Si el valor de B fuera 2, digamos, entonces subiría 2 en este eje vertical, 1 y 2. Entonces, ahí pasaría nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque es positivo, subió. Ahora, ¿qué pasa cuando la función no tiene también su término independiente, pero que sea negativo? O cuando la función tenga un término negativo. Entonces, en este caso, si b fuera un número 3, negativo 3, significa que bajaría 3. ¿Sí? Entonces, aquí pasaría nuestra gráfica. Entonces, todo depende del término independiente cuando la gráfica si sube o baja. Pero no siempre sube y baja. Puede ser que la gráfica también puede arrimarse de un lado. Por ejemplo, acá se arrima hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. O puede bajar también en sentido contrario. Todo depende de la función. Bien, entonces veamos acá. Gráfica de una función cuadrática. Tenemos el primer ejemplo. Grafique la siguiente función cuadrática. Aquí vamos a utilizar una tabla, pero tenemos este ejemplo. F de x es igual a 2x al cuadrado. Aquí observamos que el término a es positivo. Por lo tanto, la gráfica prácticamente sus extremos se dirigirían hacia arriba. Entonces veamos. Vamos a utilizar una tabla. Entonces en la tabla colocamos los valores de x y los valores de y. Entonces en los valores de x utilizo 2, 1, 0, negativo 1 y negativo 2. Bien, entonces en este momento voy a sustituir x por estos valores. Por lo tanto, quedaría así, f de 2, o sea, cuando x ya vale 2, quedaría acá 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, este valor lo colocamos en la tabla. Significa que y es igual a 8. Continuamos. Cuando x vale 1, f de 1 es igual a 2 por 1 al cuadrado. Entonces, 1 por 1, 1 por 2 es igual a 2. Por lo tanto, colocamos en la tabla. Siguiente. Cuando x vale 0, f de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado. 0 por 0 es igual a 0. 0 por 2, 0.
Por lo tanto, el valor de y es igual a 0. Bien, ¿qué pasa cuando es negativo 1? Aquí tengo f de negativo 1 es igual a 2 negativo 1 al cuadrado. Entonces acá multiplicamos 2 veces negativo 1, menos por menos da más, 1 por 1, 1 por 2, igual a 2. Colocamos en la tabla. Ahora, cuando x vale negativo 2, entonces f de negativo 2 es igual a 2 menos 2 al cuadrado. Multiplicamos, menos por menos da más, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y colocamos en la tabla. Bien, ahora, teniendo estos pares ordenados, ya podemos graficar nuestra función. Bien, y como siempre, colocamos nuestro eje X con sus valores que están acá y, por supuesto, los valores del eje Y. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos un par ordenado, 2 y 8. X vale 2, Y vale 8. Por lo tanto, en el momento de graficar, quedaría de esta manera, 2 y 8. Ya tengo el primer punto. Siguiente, X vale 1, Y vale 2. Muy bien. Graficamos y logramos otro punto más. Bien, ¿qué pasa cuando X vale 0 y Y vale 0? Significa que va a estar en el origen. ¿Por qué razón? Porque X vale 0 y Y vale 0. Entonces no se mueve, se queda en el origen. Bien, ¿y qué sucede cuando es negativo 1? Aquí está negativo 1 y Y vale 2. Por lo tanto, quedaría de esta manera y logramos otro punto más. Y por último, cuando X vale menos 2, Y vale 8. Entonces, ya tengo la gráfica y ya tengo el punto. Ahora bien, ya tenemos la idea cómo queda nuestra gráfica. La gráfica pasaría en esos puntos que ya tenemos ubicado en nuestro plano cartesiano. Entonces quedaría así, de esta manera. Y notamos, pasó en el origen. ¿Por qué en el origen? Porque aquí no hay otro número que encontramos que sea un término independiente. Además, los extremos se dirigen hacia arriba. ¿Por qué? Porque 2 es positivo o todo el término es positivo. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero con una función cuadrática más completa. ¿Por qué? Porque encontramos A, encontramos B, encontramos C. El valor de A es 1, el valor de B es negativo 3 y el valor de el valor de C es igual a 2. Bien, también construimos una tabla, colocamos los valores de X y de Y y coloco 4, 3, 2, 1, 0, negativo 1, negativo 2 y empezamos a realizar las operaciones necesarias. Tomamos la función original y sustituimos X por los valores que tenemos acá, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué pasa cuando X vale 4? Entonces, f de 4 es igual a 4 al cuadrado, ¿sí? Lo mismo acá, 3 por 4. Entonces, este valor de X ya lo tenemos entre paréntesis. Vamos a efectuar 4 por 4, 16. Aquí me va a dar negativo, 3 por 4, 12. 16 menos 12 y más 2 me va a dar 6. Colocamos en la tabla. Siguiente. Cuando X vale 3, aquí tengo 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. Efectuamos 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Y acá me va a dar negativo, menos por más da menos, 3 por 3, 9, negativo 9. Entonces, más 9 menos 9, 0, se queda 2. Bien.
Luego tengo cuando x vale 2. Muy bien, entonces acá f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Efectuamos 2 por 2, 4, menos 3 por 2, negativo 6, más 2 nos va a dar igual a 0. Colocamos en la tabla. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Entonces f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. Aquí al efectuar me daría 1 por 1, 1. Aquí me va a dar negativo 3, 3 por 1, menos 3 por 1, negativo 3. Pero me dice que tengo que sumar más 2, también me va a dar 0. Ahora, ¿qué sucede cuando es 0? Cuando x vale 0. Bien, 0 por 0, 0. Negativo 3 por 0, 0, se queda 2. Ya tengo el valor de y. ¿Cuál sucede cuando es negativo 1? F de negativo 1 es igual a negativo 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 más 2. Efectuamos acá, menos por menos da más, 1 por 1, 1. Aquí me va a dar positivo también. Menos 3 por menos 1 me va a dar más 3. Y más 2 me va a dar 6. Ya tengo el valor de y. Y por último, que yo tengo en la tabla, entonces acá, ¿qué pasa cuando x vale negativo 2? Entonces acá, f de negativo 2 es igual a negativo 2 al cuadrado, menos 3 por menos 3 y más 2. Al efectuar me daría positivo acá, 2 por 2, 4. Aquí me va a dar positivo también, menos 3 por menos 2 me va a dar positivo 6, pero más 2 igual a 12. Colocamos en la tabla. Teniendo la mayoría de los puntos que logramos acá en los pares ordenados, ya podemos nosotros graficar. Entonces vamos a graficar, colocamos sistema cartesiano, eje X, eje Y. Entonces ubicamos cuando X vale 4, Y vale 6. Muy bien, quedaría de esta forma. Ya tengo el primer punto. Cuando X vale 3, Y vale 2. Muy bien, entonces lo ubicamos acá y ya tengo el siguiente punto. ¿Qué sucede cuando X vale 2? Y vale 0. Muy bien, aquí quedaría así, ni sube ni baja porque Y vale 0. Bueno, lo mismo cuando X vale 1, Y vale 0. Lo mismo acá, no se mueve, no sube ni baja. ¿Por qué? Porque X vale 1, ¿sí? Y Y vale 0. Bien, continuamos acá. Aquí, ¿qué pasa cuando X vale 0? ¿Sí? Y vale 2. En este caso ya lo tengo acá. Muy bien. Cuando es menos 1, aquí está menos 1 y Y vale 6. Ya tengo ubicado el punto. Y por último, cuando X vale menos 2, aquí está menos 2, Y vale 12. Muy bien, y ya tengo los puntos necesarios. Pero hay algo importante que nos hace falta acá, sería el vértice de nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar el punto medio de estos dos números. 1 más 2 es igual a 3. Lo dividimos entre de 2, nos va a dar 1.5. ¿Sí? Ese número 1.5 que ubicamos acá, colocamos dentro de la tabla y evaluamos la función mediante esta cantidad. Entonces quedaría f de 1.5 es igual a 1.5 al cuadrado menos 3 por 1.5 más 2. Cuando efectuamos me va a dar positivo, aquí me va a dar negativo y sumamos 2, me va a dar negativo 0.25. Entonces ya tengo un par ordenado, lo ubicamos acá en nuestra gráfica, por lo tanto se ubica
acá x vale 1.5 y y negativo 0.25. Ahora bien, ya podemos trazar nuestra gráfica. ¿Cómo queda? Entonces, quedaría de esta manera. Y nuevamente, los extremos se dirigieron hacia arriba. ¿Por qué? Porque la función es positiva. Bien, aquí nos indica que el término independiente, que es igual a 2, la gráfica tocó en positivo 2 en el eje Y. Y también la gráfica se arrimó hacia la derecha por este término. Por lo tanto, acá vamos a observar algo muy importante. En el vértice que encontramos acá, que es el punto mínimo, aquí pasa una línea. Esa línea se conoce como línea simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque divide en dos exactamente nuestra gráfica. Por lo tanto, aquí dejamos algunos ejercicios para que puedan practicar en la casa y nos veremos en otra sesión. Siempre nosotros estamos pendientes de sus sesiones o de las clases que están recibiendo, pero apóyenos en visitarnos en los canales locales y también en el canal de YouTube. Así que nos vemos hasta una próxima.